Mi esposo dijo que iba a un viaje de trabajo y se fue con mi mejor amiga a nuestra luna de miel. Cuando conocí a Adrián, jamás imaginé que años después su nombre me provocaría tanto asco. En ese entonces yo tenía 26. Acababa de terminar una relación larga y él apareció justo en el momento. Perfecto, atento, maduro, con ese tipo de seguridad que te hace sentir que todo está bajo control. Trabajaba en una empresa de inversiones, viajaba mucho y tenía ese aire de hombre ocupado que te hace sentir especial cuando te dedica tiempo. Yo, ingenua, creía que al fin me tocaba algo bueno. Mis amigas lo adoraban, y la que más insistía en que era el hombre ideal era Laura, mi mejor amiga desde la universidad, la misma con la que compartí secretos, borracheras y hasta un departamento cuando recién empezábamos. Laura era divertida, impulsiva, coqueta sin límites, pero nunca imaginé que cruzaría esa línea. Adrián y yo nos comprometimos a los 2 años de relación. La boda fue hermosa, sencilla pero elegante. Laura fue mi dama de honor. Todavía me acuerdo de cómo lloraba cuando lancé el ramo. En ese momento pensé que era emoción genuina, pero ahora sé que no lloraba de alegría, sino de culpa. Después de la boda, planeamos una luna de miel en Grecia. Adrián me dijo que no podría acompañarme los primeros días porque justo le había salido un viaje de trabajo importante, una presentación con inversores extranjeros. Me pidió que lo entendiera, que él volaría después para alcanzarme. Yo, enamorada y tonta, acepté. El día que él se fue, recuerdo que Laura vino a casa a acompañarme y a ayudarme a empacar. Me trajo vino, puso música y me dijo que no me preocupara, que los hombres así solo lo hacían por presión laboral. Me aseguró que Adrián era un tipo decente. Me abrazó, me deseó suerte y me dijo, «Te prometo que cuando regreses, todo va a estar perfecto». Esa frase me persiguió durante meses, porque lo que no sabía es que cuando yo subía al avión rumbo a Grecia, ellos también lo hacían, pero en otro vuelo, con el mismo destino. Yo estaba tan emocionada que ni siquiera noté las señales. Adrián no contestó mis mensajes las primeras horas, y luego me dijo que el vuelo se había retrasado. Me mandó una foto desde un aeropuerto, pero con los detalles borrosos, como si la hubiera descargado de internet. Las cosas empezaron a sentirse raras cuando vi en Instagram una historia de Laura, publicada por error, donde se veía una habitación de hotel con vista al mar. Reconocí el lugar. Era el mismo resort al que nosotros íbamos a hospedarnos. En el reflejo del espejo, se alcanzaba a ver una figura masculina con la camisa blanca que Adrián usó en nuestra boda. El corazón me dio un vuelco. Pensé que estaba imaginando cosas. Pensé que no podía ser. Pero el miedo empezó a mezclarse con una rabia fría que me hizo abrir los ojos, y ahí comenzó mi plan. No lloré, no le escribí. No hice una escena. Decidí hacer algo mucho peor. Dejarlos creer que no sabía nada. Y eso fue solo el principio. Esa noche, mientras caminaba por la orilla de la playa intentando convencerme de que todo era una confusión, abrí la historia de Laura otra vez. Ya la había borrado, pero el destino fue cruel. Una de nuestras amigas en común la había descargado y me la mandó por mensaje diciendo, ¿no se parece ese lugar al hotel donde ibas a estar tú? No solo era el mismo hotel. Era la misma habitación que Adrián y yo habíamos reservado. Reconocí la alfombra, los cojines, la lámpara, todo. Y lo más doloroso, esa voz de fondo riéndose en el video corto, esa risa entrecortada y suave que conocía tan bien, era la de él. Sentí como si el cuerpo se me apagara por dentro. Pero no grité, no lloré. Solo me quedé quieta, mirando el mar, mientras pensaba en cada palabra que me había dicho antes de partir. Solo son unos días, amor. Vuelvo antes de que me extrañes. Y vaya si volví a verlo. Pero no como él esperaba. Pasaron 2 días en los que fingí normalidad. Publiqué fotos mías sonriendo, en la piscina, con cócteles, etiquetando el lugar. Lo hice a propósito. Quería que pensaran que yo seguía en Grecia, distraída, feliz, ajena a todo. Pero lo que ellos no sabían era que el resort tenía una sucursal hermana en otra isla, y con una simple llamada, logré cambiar mi reserva para ir directamente al lugar donde ellos estaban. El tercer día me monté en un ferry con el corazón latiendo a 1000. Cuando llegué al hotel, supe que estaba en el lugar correcto. El recepcionista me miró confundido, porque según el sistema, mi nombre ya figuraba como check-in hecho. Le dije que debía haber un error, y cuando le pedí que me mostrara el número de habitación, ahí estaba. El mismo que habíamos reservado para nuestra luna de miel. Subí sin pensar. Caminé por el pasillo con las piernas temblando, con la mente dividida entre el deseo de verlos y el miedo de hacerlo. Escuché risas detrás de la puerta, música baja, el sonido de copas brindando. Era como una pesadilla. Metí la llave con cuidado. No sé si fue suerte o destino, pero abrí justo en el momento en que Laura salía del baño, envuelta en una toalla, riéndose de algo que Adrián decía desde la cama. Él se quedó helado. Ella gritó. Yo solo los miré en silencio. Así que, ¿este era el viaje de trabajo?, dije sin temblar. Adrián se levantó de un salto, balbuceando excusas absurdas sobre una coincidencia, sobre una sorpresa que no salió como esperaba. Laura, en cambio, no decía nada, solo se cubría el rostro. Lo que ninguno de los dos sabía es que yo ya había grabado todo con mi teléfono. Desde que abrí la puerta,
Su expresión, sus excusas, sus palabras desesperadas, todo. No hice escándalo. No lloré, solo dije, qué bueno que se encontraron. Ahora sí podrán disfrutar mi luna de miel. Sin mí. Y me fui. Esa fue la última vez que los vi en persona. Pero la historia no terminó ahí. Cuando regresé a casa, todo el mundo pensaba que Adrián y yo seguíamos juntos. Nadie sabía lo que había pasado y yo decidí mantenerlo así. Por un tiempo. Porque el verdadero castigo no era gritarles. Era dejarlos caer solos. Así que me puse a planear algo más grande. Y lo hice con una calma que ni yo sabía que tenía. Cuando regresé a casa, todo el mundo seguía creyendo que Adrián y yo éramos la pareja perfecta. Mis redes estaban llenas de comentarios felicitándonos por la luna de miel de ensueño. Nadie sabía que yo había vuelto sola. Nadie imaginaba que, mientras él seguía allá con mi mejor amiga, yo ya estaba planeando cómo destruirlos sin ensuciarme las manos. Pasé los primeros días en silencio. Ni una lágrima, ni una llamada, ni una palabra. Lo bloqueé de todos lados, pero no eliminé nada. Guardé las conversaciones, las fotos, los recibos, todo. También la grabación del hotel, que mostraba claramente cómo él me mentía en mi cara mientras estaba con ella. Sabía que me serviría. Y vaya si lo hizo. Adrián volvió una semana después, con una sonrisa tensa y flores en la mano. Tocó la puerta como si nada. Me habló con ese tono suave que usaba cuando quería manipularme. Amor, sé que estás molesta, pero todo fue un malentendido. Yo lo dejé entrar. Lo escuché sin interrumpirlo. Le ofrecí café. Y cuando se sentó, le puse el celular frente a él con el video reproduciéndose. Su cara cambió por completo. Esa mezcla de miedo y vergüenza fue el primer pago de su deuda. No le grité, solo dije, tienes 24 horas para irte de esta casa. Si mañana sigues aquí, todos verán lo que grabé. No esperé respuesta. Subí las escaleras, cerré la puerta y escuché cómo empacaba desesperado. A la mañana siguiente ya no estaba. Pero Laura, en cambio, sí me escribió. Me mandó un mensaje largo, lleno de justificaciones baratas. No fue planeado. No queríamos hacerte daño. Fue un error. Le respondí solo una línea. Tranquila, el error lo vas a entender pronto. Ahí empezó el verdadero juego. Ella trabajaba en la misma empresa que Adrián, pero en otro departamento. Los dos creían que su aventura podía mantenerse oculta. Lo que no sabían era que yo aún tenía acceso a la nube de Adrián, a su correo corporativo y a su calendario. Encontré los correos que intercambiaban con cuentas falsas, y entre ellos había transferencias, mensajes comprometedores y hasta reservas a nombre de socios de negocios. Reuní todo. Lo ordené como si fuera un informe. Y una mañana lo envié directamente al Departamento de Recursos Humanos, con copia a la Dirección General. Sin remitente, claro. En menos de una semana, los dos fueron citados a una reunión urgente. Adrián fue despedido por usar fondos de la empresa para gastos personales y viajes no autorizados. Laura, por violar el código de ética y participar en esas transacciones. Los vi caer desde la distancia. Ella me llamó llorando, pidiéndome que la escuchara. No respondí. Él me mandó correos rogando por una segunda oportunidad. Los reenvié directamente a su jefe. Y mientras ellos se hundían, yo me reinventé. Empecé a trabajar en un nuevo proyecto. Usé los contactos que él siempre subestimó y, en cuestión de meses, logré un puesto mejor que el suyo. Era irónico. Mientras Adrián se mudaba al departamento diminuto de su madre, yo firmaba un contrato de 6 cifras. Pero lo mejor fue el karma público. Un día, una excompañera de Laura publicó en redes un hilo contando cómo los habían descubierto, cómo la empresa los había dejado sin un peso, y cómo todo se derrumbó por una mujer inteligente que supo esperar su momento. No mencionaban mi nombre, pero todos sabían quién era. Adrián intentó limpiar su imagen, pero nadie lo tomó en serio. Laura se marchó de la ciudad, y yo, después de tanto silencio, subí una sola foto. La misma playa donde todo comenzó, con un texto simple debajo. Al final, el mar devuelve todo lo que se lleva. No lo hice por venganza, lo hice por justicia. Y el eco de su caída fue más dulce que cualquier perdón. Pasaron casi 2 años desde aquella última vez que vi a Adrián. En ese tiempo, mi vida había cambiado por completo. Había ascendido en mi trabajo. Me había comprado mi propio departamento y, sobre todo, había recuperado algo que él me quitó durante mucho tiempo, mi dignidad. Ya no era esa mujer que lo justificaba todo. Era alguien nueva, fría, calculadora y en paz. Una noche, en un evento de negocios, estaba presentando un proyecto ante varios inversionistas. Era una cena elegante, con música suave y gente importante. Me sentía segura, tranquila, hasta que una voz conocida me congeló la sangre. «No puedo creer que seas tú». Giré lentamente y ahí estaba Adrián, con un traje arrugado, una copa de vino barata en la mano y esa sonrisa falsa que alguna vez me engañó. No se parecía en nada al hombre que conocí. Sus ojos tenían esa mezcla de orgullo roto y desesperación contenida. «Mira lo que lograste», me dijo. «Yo siempre supe que ibas a llegar lejos». «¿Y tú?», le respondí sin inmutarme. «Siempre supe que ibas a terminar donde merecías». Intentó reírse, pero le temblaba la voz. Me dijo que Laura lo había dejado, que lo traicionó con un tipo que conoció en la misma empresa donde él trató de empezar de cero, que estaba solo, endeudado y que ahora entendía todo lo que había perdido. Yo solo lo escuché. «Perdiste mucho más que eso, Adrián».
Perdiste la versión de mí que te habría perdonado. Él se acercó un poco más, como si buscara compasión, pero antes de que pudiera decir algo, una de las organizadoras del evento se acercó a saludarme. Era mi jefa actual, una mujer poderosa que lo miró con desdén. ¿Este es el famoso Adrián?, dijo con tono burlón. El de los correos falsos, ¿no? El color se le fue de la cara. Ella sabía todo. Y yo no tuve que decir una palabra. Se fue poco después, cabizbajo, con la misma mirada vacía de alguien que ya entendió que el karma no siempre grita. A veces te habla bajito, pero no se equivoca. Creí que ese sería el final, pero no. Faltaba Laura. Semanas después, una excompañera me escribió contándome que Laura había regresado a la ciudad, que estaba trabajando como recepcionista en un pequeño hotel y que decía que todo lo que le pasó fue culpa de una amiga traidora. Yo no iba a buscarla, pero el destino lo hizo por mí. Un sábado, entré con una colega a ese mismo hotel para una reunión rápida. Cuando la vi detrás del mostrador, supe que el universo había cerrado el círculo. Laura me miró y se quedó paralizada. Trató de fingir una sonrisa, pero no le salió. ¿Vienes a disfrutar o a arruinarme otra vez?, me dijo con voz temblorosa. No, Laura, le respondí calmada. Yo no te arruiné. Te arruinaste tú el día que confundiste amistad con envidia. La gente que estaba cerca se quedó en silencio. Ella bajó la mirada, y por primera vez la vi sin maquillaje, sin orgullo, sin máscara. Me di media vuelta y me fui. No necesitaba más. El karma ya había hecho su trabajo. Y esa noche, mientras volvía a casa, entendí algo que me dejó en paz. No todos los que te rompen merecen odio. Algunos merecen ver cómo floreces sin ellos. Pasaron varios meses desde aquel encuentro con Laura. Después de eso, no volvió a aparecer en mi vida ni en mi cabeza. Por fin todo estaba en calma. Había aprendido a no buscar venganza, porque la vida se encarga sola. Y cuando lo hace, es más precisa que cualquier plan. A veces me preguntan si todavía creo en el amor después de todo lo que me pasó. Y la verdad, sí. Pero ya no en el amor que te promete cosas, sino en el que te demuestra. Aprendí a amarme a mí misma primero, a no mendigar atención ni quedarme donde no me eligen. Un día cualquiera, recibí una invitación a una conferencia de liderazgo femenino. Me sorprendió que mi nombre estuviera en el programa como una de las ponentes. Había sido recomendada por mi propia jefa, la misma que años atrás presenció mi encuentro con Adrián. Acepté sin pensarlo. El auditorio estaba lleno. Mujeres jóvenes, empresarias, estudiantes. Cuando me tocó hablar, conté mi historia sin dar nombres. Dije que había amado tanto que perdí mi voz, y que para recuperarla tuve que perderlo todo. Les hablé de traición, de reconstrucción, y de cómo a veces los golpes más bajos te empujan a la versión más fuerte de ti misma. Mientras hablaba, en las primeras filas reconocí una cara que me heló la sangre por un segundo. Adrián. No sé cómo había llegado ahí. Tal vez por curiosidad, tal vez por culpa. Pero estaba sentado escuchando cabizbajo sin atreverse a levantar la mirada. Seguí hablando. Cuando alguien te rompe, no corras detrás de los pedazos, dije. Déjalos tirados. Que tropiecen con ellos los que te lastimaron. La gente aplaudió. Y él, sin mirarme, se levantó y se fue antes de que terminara mi discurso. Fue la última vez que lo vi. Y sinceramente no sentí odio. Solo alivio. Con el tiempo, supe que Laura se había mudado al extranjero y trabajaba limpiando casas. No lo supe con burla, lo supe con esa sensación de cierre. Porque a veces el karma no castiga. Solo te pone en el lugar donde realmente perteneces. Yo seguí creciendo. Abrí mi propia consultora. Viajé, conocí gente nueva. Y sin buscarlo, el amor volvió. Pero esta vez fue diferente. No con promesas ni con palabras bonitas, sino con acciones. Un hombre sencillo, tranquilo, que conoció mi historia y no huyó de ella. Una noche, caminando por la playa, la misma donde todo había empezado, me tomó la mano y me dijo que conmigo no quería un final feliz, sino una vida tranquila. Y supe que eso era lo que siempre había querido. No un cuento perfecto, sino paz después de la tormenta. Y mientras el mar golpeaba suave la orilla, pensé en Adrián, en Laura, en todo lo que me arrebataron y en todo lo que sin querer me enseñaron. Porque al final, ellos me destruyeron solo para que yo aprendiera a reconstruirme mejor. Y eso fue mi verdadera venganza.